Las tres mujeres estaban encadenadas en la plataforma de ejecución. Sus uniformes estaban rotos y manchados de sangre, pero mantenían la espalda recta. La comandante Elena Volkov miró a la multitud sin miedo. Sus ojos grises eran fríos como el acero en invierno. A su lado, la almirante Sarah Chen mantenía la barbilla alta a pesar de los moretones en su rostro. La general Amara Okafor no mostraba ninguna emoción. La multitud de especies alienígenas reunida debajo de ellas gritaba pidiendo su muerte. El dominio creyano había gobernado la galaxia durante 300 años. Su imperio se extendía a lo largo de 1000 mundos. Aplastaban a cualquiera que se resistiera. Los humanos eran la última especie en desafiarlos. Durante 5 años, la Tierra había luchado contra todas las adversidades. Estas tres generales habían liderado todas las victorias importantes. Eran leyendas entre las fuerzas humanas. El dominio las odiaba por ello. El propio emperador Thraxul acudió a verlas. Su enorme figura se alzaba sobre la plataforma. Sus antebrazos gesticulaban a la multitud. Su voz retumbaba en la plaza a través de amplificadores. Hablaba en la lengua común para que todas las especies lo entendieran. Los humanos pensaron que podían resistirnos. Enviaron a sus mejores guerreros, a sus mentes más brillantes. Miradlos ahora, destrozados, derrotados, a punto de morir. Que esto sirva de lección a todos los que se atrevan a desafiar al dominio. La multitud rugió de aprobación. Los soldados de docenas de mundos conquistados observaban en silencio. Recordaban cuando sus propios héroes se habían subido a esa misma plataforma. El dominio siempre ganaba al final. Así eran las cosas. La comandante Bulov fue obligada a arrodillarse primero. Los guardias le empujaron la cabeza hacia abajo. El verdugo levantó su rifle de plasma. El emperador levantó una mano para pedir silencio. Quería oírla suplicar. Quería que se derrumbara. En cambio, ella levantó la cabeza. La sangre le corría por la cara desde un corte sobre el ojo. Miró directamente al emperador. Su voz era tranquila pero clara. Todos los dispositivos de grabación de la plaza captaron sus palabras. No tienes ni idea de lo que acabas de hacer. La abuela viene. El emperador se rió. La multitud se rió con él. ¿De qué hablaba esta humana? Una anciana, un cuento de hadas. El dominio no temía a nada. El verdugo disparó. Elena Bulov murió al instante. Su cuerpo cayó hacia adelante sobre la plataforma. La multitud vitoreó. A continuación, llevaron al almirante Chen. Ella no dijo nada, solo sonrió. No era una sonrisa feliz, era la sonrisa de alguien que conocía un secreto. Sonó el segundo disparo. La general Okafor fue la última. Mientras la empujaban para que se arrodillara, habló en un idioma que los sistemas de traducción no reconocieron. Era un antiguo idioma terrestre, el Yoruba. Más tarde, los lingüistas humanos traducirían sus palabras. Había rezado una oración por los muertos, no por ella misma, sino por el dominio. Se disparó el tercer tiro. Los tres generales estaban muertos. Sus cuerpos yacían en la plataforma. El emperador declaró la victoria. La retransmisión se emitió a todos los mundos de la galaxia. La humanidad estaba derrotada. La guerra había terminado. El dominio había ganado. Lejos, en la Tierra, en una instalación enterrada en las profundidades del subsuelo, se activaron los sistemas de alarma. La instalación no aparecía en ningún registro oficial. No existía según ningún documento gubernamental. Solo un puñado de personas sabía que estaba allí. Dentro de una sala de control, las pantallas comenzaron a parpadear en rojo. Los sensores biométricos habían dejado de recibir señales de tres fuentes: el comandante Bulov, el almirante Chen, el general Aapor. El sistema realizó un diagnóstico. No había ningún error. Las señales habían desaparecido. Los tres generales estaban muertos. Un sistema informático más antiguo que la mayoría de las personas que se encontraban en la sala se conectó. Llevaba 40 años inactivo. Sus protocolos se escribieron antes de que la humanidad abandonara su propio sistema solar. La pantalla mostraba tres palabras en texto simple: Protocolo Baba Yaga activo. La oficial de guardia miró fijamente la pantalla. Le temblaban las manos mientras alcanzaba la línea de comunicación segura.
Le habían informado sobre este protocolo durante el entrenamiento. Todos pensaban que nunca se utilizaría. Era una reliquia, un plan de contingencia de los tiempos de la paranoia. Pero el protocolo era claro. No había discreción, no había que tomar ninguna decisión. La muerte de esas 3 personas concretas provocó la activación automática. Ella hizo la llamada. En cuestión de minutos, se enviaron señales encriptadas a todo el espacio humano. Utilizaron canales antiguos que no se habían utilizado en décadas. Las señales llegaron a lugares que parecían hogares normales, negocios y oficinas gubernamentales. Llegaron a personas que habían llevado una vida normal durante años. Algunas tenían familia. Otras habían olvidado que eran algo más de lo que aparentaban. Pero todos recordaron cuando llegó la señal. En lo más profundo de sus mentes, un entrenamiento más antiguo que sus identidades actuales salió a la superficie. Miraron a las personas que los rodeaban, sus compañeros de trabajo, sus vecinos, sus familias. Se despidieron de manera que no despertara sospechas. Luego comenzaron a moverse. En la capital del dominio, un comerciante que había vendido textiles durante 15 años cerró su tienda temprano. Le dijo a su asistente que se sentía mal. En su apartamento, abrió un compartimento secreto en la pared. Dentro había un equipo que no había tocado en más de una década. Sus manos se movían con la eficiencia de la práctica mientras lo montaba. En una estación minera en el límite del espacio del dominio, una administradora de la estación recibió un mensaje en su dispositivo personal. Lo borró inmediatamente. Esa noche, accedió a los registros de comunicación de la estación. Hizo cambios que nadie notaría en semanas. Luego se acostó y durmió plácidamente. Una asistente diplomática que trabajaba en la embajada del dominio, en un mundo neutral, fue a cenar con amigos como había planeado. Se rió y bromeó con ellos. Se fue a casa. A las 3:15 de la madrugada, salió de su apartamento por una ventana. Nunca regresó. Por la mañana, se encontraba en un transporte que se adentraba en territorio del dominio. Por toda la galaxia, la gente se estaba moviendo. No eran soldados, no llevaban uniformes, no portaban armas evidentes. Eran sombras, eran susurros, eran las cosas que caminaban entre la luz y la oscuridad. Eran Baba Yaga. El mando militar del dominio celebró una fiesta esa noche. Transmitieron imágenes de los generales muertos por todos los canales. Declararon que la resistencia humana había sido aplastada. Los oficiales bebieron y se jactaron de su victoria. Creían que lo difícil había pasado. Ahora solo tenían que ocupar la tierra y explotar sus recursos, como habían hecho con tantos otros mundos. Ninguno de ellos se percató de las pequeñas anomalías que empezaban a aparecer en sus sistemas. Un retraso de 3 segundos en las comunicaciones aquí. Un manifiesto de suministros que no coincidía del todo con el inventario allá. Imágenes de seguridad con un salto de 12 fotogramas. No se trataba de errores. Eran las primeras señales. La abuela había despertado. Y estaba muy enfadada. El almirante Caster comandaba la flota más grande de la Armada del Dominio. Él era quien había capturado a los 3 generales humanos. Fue su genio táctico lo que los atrapó en la colonia minera de Tsan. Fue aclamado como un héroe. El emperador le otorgó personalmente el más alto honor militar. Se sentía orgulloso. 48 horas después de las ejecuciones, su nave insignia desapareció. El enorme crucero de batalla Eternal Conquest patrullaba cerca de la frontera humana. Tenía una tripulación de 3,000 personas. Sus escudos podían soportar el bombardeo de toda una flota. Sus armas podían destruir una ciudad desde la órbita. Se suponía que era invencible. A las 03 siglos, hora de la estación, la nave envió su actualización de estado habitual. Todo era normal. A las 03 horas del cielo, la siguiente actualización programada no llegó. El oficial de comunicaciones del comando de la flota intentó establecer contacto. No hubo respuesta. Lo intentó de nuevo. Seguía sin haber respuesta. Alertó a su supervisor. A las 03:30, el mando de la flota había enviado 3 naves exploradoras para investigar. Llegaron a las coordenadas donde debería haber estado la Eternal Conquest. Encontraron un espacio vacío, sin restos, sin señales de energía, sin rastro de batalla. La nave simplemente había desaparecido.
3.000 personas se habían esfumado sin dejar rastro. El comandante de la flota ordenó una investigación inmediata. Las naves rastrearon la zona con todos los escáneres disponibles. No encontraron nada. Era como si el Eternal Conquest nunca hubiera existido. El mando militar del dominio lo declaró un fallo mecánico, algún tipo de avería catastrófica en el motor que había destruido la nave al instante. No querían admitir que no tenían ni idea de lo que había pasado. Pero 3 días después, volvió a ocurrir. Un destructor que patrullaba cerca de un depósito de suministros. En un momento estaba allí y al siguiente ya no. Sin llamada de socorro, sin aviso, simplemente desaparecido. Los 800 tripulantes desaparecieron en el vacío. Luego, un transporte que llevaba suministros militares. Después, un crucero estacionado en un puesto fronterizo. Luego, otro acorazado. Cada vez sin advertencia, sin batalla, sin explicación. La nave simplemente dejó de existir. El dominio intentó mantenerlo en secreto, pero los rumores se extendieron entre la flota. Los marineros susurraban entre ellos en los pasillos de malla. Los pilotos revisaban sus sistemas de emergencia 2 veces antes de cada vuelo. El miedo comenzó a crecer. Mientras los militares intentaban comprender la desaparición de las naves, algo más estaba sucediendo. Los altos funcionarios comenzaron a morir. El gobernador Selmoth gobernaba un mundo colonial del dominio. Había sido él quien había dado la orden de capturar a los generales humanos. Se enorgullecía de ese logro. Dormía en una fortaleza protegida por 200 guardias. El edificio tenía escudos, sensores y sistemas de armas. Nada podía entrar sin ser detectado. Una mañana, sus guardias lo encontraron muerto en su dormitorio sellado. La puerta seguía cerrada por dentro. Las ventanas estaban intactas. Las imágenes de seguridad no mostraban a nadie entrando o saliendo. Pero el gobernador Selmouth estaba muerto. Los escáneres médicos encontraron veneno en su sangre. Un veneno que no existía en ninguna base de datos conocida. Un veneno que debería haber sido imposible de crear. La investigación no encontró nada. Se revisó la habitación en busca de todos los métodos posibles de entrada. Sistemas de ventilación, puntos débiles estructurales, rastros de teletransporte. No había pruebas de nada. Era como si el veneno hubiera aparecido en su sangre por arte de magia. 3 días después, murió un comandante de la flota. Estaba en su oficina, en una estación militar, rodeado de soldados, con las puertas cerradas y guardias armados fuera. Los guardias no oyeron nada extraño. Cuando fueron a ver cómo estaba a la hora prevista, lo encontraron desplomado sobre su escritorio. Llevaba muerto al menos 1 hora. La causa de la muerte fue un pequeño dispositivo implantado en su corazón cibernético. Según los escáneres médicos, el dispositivo llevaba allí años, pero todos los registros mostraban que el implante cardíaco había sido revisado y verificado como seguro apenas unas semanas antes. Luego, un ministro de propaganda. Había sido él quien había retransmitido la ejecución de los generales humanos a toda la galaxia. Había escrito el discurso sobre la debilidad humana. Una noche, comenzó a actuar de forma extraña durante una retransmisión en directo. Sus ojos se agrandaron. Empezó a hablar de cosas que no debería saber. Operaciones militares secretas, corrupción en el gobierno, crímenes de guerra cometidos en mundos conquistados. Habló durante 17 minutos antes de que seguridad cortara la retransmisión. Cuando llegaron a la cabina de retransmisión, había utilizado un cortador de plasma para acabar con su vida. Las investigaciones sobre su muerte revelaron que alguien le había estado proporcionando información. En sus archivos personales aparecieron documentos que no deberían haber existido. Mensajes de fuentes anónimas que contenían datos clasificados. Los escáneres médicos mostraron rastros de drogas en su organismo, drogas que podían afectar a la memoria y al juicio. Alguien le había estado preparando durante semanas, tendiéndole una trampa para que sufriera un colapso muy público. ¿Pero quién y cómo? El patrón quedó claro. Todos los funcionarios que murieron habían estado involucrados en la captura o ejecución de los generales humanos. Los servicios de seguridad del dominio comenzaron a unir las piezas. No era algo aleatorio, era algo sistemático. Era una venganza.
Pero ¿quién lo estaba haciendo? El dominio había aplastado al ejército humano. Las fuerzas terrestres estaban dispersas y destrozadas. No había operaciones militares humanas en ningún lugar cercano al espacio del dominio. Sin embargo, sus funcionarios seguían muriendo. Las naves seguían desapareciendo y nadie podía explicar cómo el dominio había aumentado la seguridad en todas partes. Los oficiales viajaban con el triple de la escolta habitual. Las naves se movían en grupos en lugar de solas. Se realizaban comprobaciones de antecedentes a todas las personas que tenían acceso a zonas sensibles. Arrestaban a los sospechosos de simpatizar con los humanos. Interrogaban a cualquiera que tuviera conexiones con la Tierra. No encontraron nada útil porque Baba Yaga no era un ejército, no era una flota, era una red de individuos que llevaban décadas preparándose. Habían construido cuidadosamente sus identidades falsas. Tenían familias y amigos que creían sinceramente en sus vidas falsas. Habían esperado pacientemente durante años, sin hacer nada sospechoso, estableciéndose como miembros normales de la sociedad hasta que llegó la señal. Un oficial de seguridad del dominio llamado Thieler comenzó a investigar las muertes. Era bueno en su trabajo, paciente, minucioso. Comenzó a buscar patrones. Estudió la línea temporal. Notó algo extraño. Muchos de los lugares donde se produjeron las muertes tenían una cosa en común. En las semanas previas a cada muerte, alguien nuevo había comenzado a trabajar en la zona. Un conserje, un trabajador de mantenimiento, un empleado de servicios de alimentación, personas a las que nadie prestaba atención. Comenzó a rastrear a estos empleados de fondo. La mayoría eran legítimos, pero unos pocos tenían documentos que eran demasiado perfectos. Historiales laborales que se verificaban, pero que parecían vacíos. Llevó sus hallazgos a sus superiores. Lo despidieron. Buscaban soldados enemigos, no conserjes. Deloré siguió investigando de todos modos. Siguió a un conserje hasta un edificio residencial. Observó el edificio durante 3 días. Al cuarto día, el conserje no salió. Fellor entró para investigar. El apartamento estaba vacío. No solo vacío de gente, sino vacío de todo. Sin muebles, sin objetos personales, solo paredes desnudas, como si nadie hubiera vivido allí nunca. Pero Taylor había visto a alguien entrar en ese apartamento. Había vigilado la puerta. Nadie había salido, pero de alguna manera la persona había desaparecido. Presentó un informe. Desapareció del sistema en cuestión de horas. Intentó presentar otro. Se le denegó el acceso. Alguien con mayor autoridad estaba borrando su trabajo. Esa noche, Taylor se fue a casa y cerró las puertas con llave. Se sentó en la oscuridad y pensó en lo que había descubierto. A la mañana siguiente, solicitó el traslado a un puesto civil lejos de cualquier instalación militar. Su solicitud fue aprobada inmediatamente. Nunca volvió a hablar de su investigación. Las muertes continuaron. Un coordinador logístico que había organizado el transporte de los generales capturados. Un juez que había presidido su juicio. Un oficial de comunicaciones que había retransmitido su ejecución. Uno por uno, todos los relacionados con el suceso murieron. El dominio no pudo detenerlo. Ni siquiera pudieron ralentizarlo. El miedo se extendió por el gobierno. Los funcionarios comenzaron a rechazar asignaciones que pudieran relacionarlos con los generales humanos. Algunos renunciaron a sus puestos. Otros solicitaron traslados a puestos lejanos y tranquilos. Los que no podían escapar de sus funciones contrataron seguridad privada. Dormían en lugares diferentes cada noche. Analizaban su comida en busca de veneno. No confiaban en nadie y aún así murieron en habitaciones cerradas con llave, en convoyes vigilados, en instalaciones inseguras. La muerte los encontró de todos modos. Como Baba Yaga no luchaba como un ejército, luchaba como una pesadilla. Era paciente, era invisible, y nunca olvidaba un nombre de su lista. Otras especies de la galaxia observaban y no decían nada. Todos habían aprendido la misma lección sobre el dominio. Mantener la calma, no entrometerse, sobrevivir. Pero, en privado, en conversaciones seguras, sus líderes hablaban de lo que estaba sucediendo. Los humanos estaban haciendo algo que el dominio no podía contrarrestar.
algo que hacía que el ejército más poderoso de la galaxia pareciera impotente. Y todos los líderes de las especies añadieron una nota a sus archivos. Nunca provocar a la humanidad. Nunca dañar a sus líderes. El coste es demasiado alto. El almirante Creshar comandaba la flota más grande de la Armada del Dominio. Él fue quien capturó a los 3 generales humanos. Fue su genio táctico lo que los atrapó en la colonia minera de Tsan 9. Fue aclamado como un héroe. El emperador le otorgó personalmente el más alto honor militar. Se sentía orgulloso. 48 horas después de las ejecuciones, su nave insignia desapareció. El enorme crucero de batalla Eternal Conquest patrullaba cerca de la frontera humana. Tenía una tripulación de 3.000 personas. Sus escudos podían soportar el bombardeo de toda una flota. Sus armas podían destruir una ciudad desde la órbita. Se suponía que era invencible. A las 300 horas de la estación, la nave envió su actualización de estado habitual. Todo era normal. A las 0303, la siguiente actualización programada no llegó. El oficial de comunicaciones del mando de la flota intentó establecer contacto. No hubo respuesta. Lo intentó de nuevo. Seguía sin haber respuesta. Alertó a su supervisor. A las 0330, el mando de la flota había enviado 3 naves exploradoras para investigar. Llegaron a las coordenadas donde debería haber estado la Eternal Conquest. Encontraron un espacio vacío. No había restos, ni señales de energía, ni rastro de una batalla. La nave simplemente había desaparecido. 3.000 personas se habían esfumado sin dejar rastro. El comandante de la flota ordenó una investigación inmediata. La nave barrió la zona con todos los escáneres disponibles. No encontraron nada. Era como si el Eternal Conquest nunca hubiera existido. El mando militar del dominio lo declaró un fallo mecánico, algún tipo de avería catastrófica en el motor que había destruido la nave al instante. No querían admitir que no tenían ni idea de lo que había pasado, pero 3 días después volvió a ocurrir. Un destructor que patrullaba cerca de un depósito de suministros. En un momento estaba allí y al siguiente ya no. Sin llamada de socorro, sin aviso, simplemente desaparecido. Los 800 tripulantes desaparecieron en el vacío. Luego, un transporte que llevaba suministros militares. Después, un crucero estacionado en un puesto fronterizo. Luego, otro acorazado. Cada vez sin advertencia, sin batalla, sin explicación. Las naves simplemente dejaron de existir. El dominio intentó mantenerlo en secreto, pero la noticia se extendió entre la flota. Los marineros susurraban entre ellos en los comedores. Los pilotos revisaban sus sistemas de emergencia 2 veces antes de cada vuelo. El miedo comenzó a crecer. Mientras los militares intentaban comprender la desaparición de las naves, algo más estaba sucediendo. Los altos funcionarios comenzaron a morir. El gobernador Selmouth gobernaba un mundo colonial del dominio. Había sido él quien había dado la orden de capturar a los generales humanos. Se enorgullecía de ese logro. Dormía en una fortaleza protegida por 200 guardias. El edificio tenía escudos, sensores y sistemas de armas. Nada podía entrar sin ser detectado. Una mañana sus guardias lo encontraron muerto en su dormitorio sellado. La puerta seguía cerrada por dentro. Las ventanas estaban intactas. Las imágenes de seguridad no mostraban a nadie entrando o saliendo. Pero el gobernador Selmouth estaba muerto. Los escáneres médicos encontraron veneno en su sangre. Un veneno que no existía en ninguna base de datos conocida. Un veneno que debería haber sido imposible de crear. La investigación no encontró nada. Se revisó la habitación en busca de todos los métodos posibles de entrada. Sistemas de ventilación, puntos débiles estructurales, rastros de teletransporte. No había pruebas de nada. Era como si el veneno hubiera aparecido en su sangre por arte de magia. 3 días después, murió un comandante de la flota. Estaba en su oficina, en una estación militar, rodeado de soldados, tras puertas cerradas con llave y con guardias armados fuera. Los guardias no oyeron nada inusual. Cuando fueron a ver cómo estaba a la hora prevista, lo encontraron desplomado sobre su escritorio, muerto desde hacía al menos una hora.
La causa de la muerte fue un pequeño dispositivo implantado en su corazón cibernético. Según los escáneres médicos, el dispositivo llevaba allí años, pero todos los registros mostraban que su implante cardíaco había sido revisado y verificado como seguro apenas unas semanas antes. Luego, un ministro de propaganda. Él había sido quien había retransmitido la ejecución de los generales humanos a toda la galaxia. Había escrito el discurso sobre la debilidad humana. Una noche, comenzó a actuar de forma extraña durante una retransmisión en directo. Sus ojos se abrieron como platos. Empezó a hablar de cosas que no debería saber. Operaciones militares secretas, corrupción en el gobierno, crímenes de guerra cometidos en mundos conquistados. Habló durante 17 minutos antes de que seguridad cortara la retransmisión. Cuando llegaron a la cabina de retransmisión, había utilizado un cortador de plasma para acabar con su vida. Las investigaciones sobre su muerte revelaron que alguien le había estado proporcionando información. En sus archivos personales aparecieron documentos que no deberían haber existido. Mensajes de fuentes anónimas que contenían datos clasificados. Los escáneres médicos mostraron rastros de drogas en su organismo, drogas que podían afectar a la memoria y al juicio. Alguien le había estado preparando durante semanas, tendiéndole una trampa para que sufriera un colapso muy público. Pero ¿quién y cómo quedó claro? Todos los funcionarios que murieron habían participado en la captura o ejecución de los generales humanos. Los servicios de seguridad del dominio comenzaron a atar cabos. No era algo aleatorio, era algo sistemático, era una venganza. Pero ¿quién lo estaba haciendo? El dominio había aplastado al ejército humano. Las fuerzas terrestres estaban dispersas y destrozadas. No había operaciones militares humanas en ningún lugar cercano al espacio del dominio. Sin embargo, sus funcionarios seguían muriendo. Las naves seguían desapareciendo y nadie podía explicar cómo. El dominio aumentó la seguridad en todas partes. Los oficiales viajaban con el triple de la escolta habitual. Las naves se movían en grupos en lugar de solas. Se investigaban los antecedentes de todas las personas que tenían acceso a zonas sensibles. Arrestaban a los sospechosos de simpatizar con los humanos. Interrogaban a cualquiera que tuviera conexiones con la Tierra. No encontraron nada útil porque Baba Yaga no era un ejército. No era una flota. Era una red de individuos que llevaban décadas preparándose. Habían construido cuidadosamente sus identidades falsas. Tenían familias y amigos que creían sinceramente en sus vidas falsas. Habían esperado pacientemente durante años, sin hacer nada sospechoso, estableciéndose como miembros normales de la sociedad. Hasta que llegó la señal, un oficial de seguridad del dominio llamado Thiel Core comenzó a investigar las muertes. Era bueno en su trabajo, paciente, minucioso. Comenzó a buscar patrones. Estudió la línea temporal. Notó algo extraño. Muchos de los lugares donde se produjeron las muertes tenían una cosa en común. En las semanas previas a cada muerte, alguien había empezado a trabajar en la zona. Un conserje, un trabajador de mantenimiento, un empleado de un servicio de comidas, personas a las que nadie prestaba atención. Empezó a seguir la pista a estos empleados de segundo plano. La mayoría eran legítimos, pero unos pocos tenían documentos que eran demasiado perfectos. Historiales laborales que se verificaban, pero que parecían vacíos. Llevó sus hallazgos a sus superiores. Lo despidieron. Buscaban soldados enemigos, no conserjes. Fellor siguió investigando de todos modos. Siguió a un conserje hasta un edificio residencial. Observó el edificio durante 3 días. Al cuarto día, el conserje no salió. Velour entró para investigar. El apartamento estaba vacío, no solo vacío de gente, sino de todo. Sin muebles, sin objetos personales, solo paredes desnudas, como si nadie hubiera vivido allí nunca. Pero Taylor había visto a alguien entrar en ese apartamento. Había vigilado la puerta. Nadie había salido, pero, de alguna manera, la persona había desaparecido. Presentó un informe. Desapareció del sistema en cuestión de horas. Intentó presentar otro. Se le denegó el acceso. Alguien con mayor autoridad estaba borrando su trabajo. Esa noche, Dolores se fue a casa y cerró las puertas con llave.
Se sentó en la oscuridad y pensó en lo que había descubierto. A la mañana siguiente, solicitó el traslado a un puesto civil lejos de cualquier instalación militar. Su solicitud fue aprobada inmediatamente. Nunca volvió a hablar de su investigación. Las muertes continuaron. Un coordinador logístico que había organizado el transporte de los generales capturados. Un juez que había presidido su juicio. Un oficial de comunicaciones que había retransmitido su ejecución. Uno por uno, todos los relacionados con el suceso murieron. El dominio no pudo detenerlo. Ni siquiera pudieron ralentizarlo. El miedo se extendió por el gobierno. Los funcionarios comenzaron a rechazar asignaciones que pudieran relacionarlos con los generales humanos. Algunos dimitieron de sus cargos. Otros solicitaron traslados a puestos lejanos y tranquilos. Los que no pudieron escapar de sus funciones contrataron seguridad privada. Dormían en lugares diferentes cada noche. Analizaban su comida en busca de veneno. No confiaban en nadie. Y aún así, murieron en habitaciones cerradas con llave, en convoyes vigilados, en instalaciones seguras. La muerte los encontró de todos modos. Porque Baba Yaga no luchaba como un ejército. Luchaban como una pesadilla. Eran pacientes, eran invisibles, y nunca olvidaban un nombre de su lista. Otras especies de la galaxia observaban y no decían nada. Todas habían aprendido la misma lección sobre el dominio. Mantener la calma, no entrometerse, sobrevivir. Pero en privado, en conversaciones seguras, sus líderes hablaban de lo que estaba sucediendo. Los humanos estaban haciendo algo que el dominio no podía contrarrestar. Algo que hacía que el ejército más poderoso de la galaxia pareciera impotente. Y todos los líderes de las especies añadieron una nota a sus archivos. Nunca provocar a la humanidad. Nunca dañar a sus líderes. El coste es demasiado alto. En las sombras, el trabajo continuaba. Baba Yaga se movía por el dominio como el humo. Estaban en todas partes y en ninguna. Atacaban sin previo aviso y desaparecían sin dejar rastro. Eran pacientes. El emperador Thrasul se sentó en su trono y vio cómo su imperio se desmoronaba a su alrededor. Durante 300 años, el dominio había gobernado mediante el miedo. Ahora ese miedo se había vuelto contra ellos mismos. Sus propios funcionarios estaban aterrorizados, no por los ejércitos enemigos ni por las rebeliones. Tenían miedo de las sombras, de los susurros, de la posibilidad de que una mañana no se despertaran. El emperador se retiró a su fortaleza. El palacio imperial estaba construido en una montaña del mundo del trono. Tenía escudos que podían resistir bombardeos orbitales. Tenía sensores que podían detectar una mosca posándose en las paredes exteriores. Tenía guardias de una docena de especies guerreras diferentes, cada uno elegido por su lealtad, cada uno dispuesto a morir por el emperador. Se suponía que era inexpugnable. El emperador aumentó la seguridad al máximo nivel. Se escaneaba a todas las personas que entraban en el palacio. Se comprobaban los antecedentes de todos, desde el sirviente más humilde hasta el general más alto. La comida se analizaba 3 veces antes de llegar a la mesa del emperador. Su dormitorio estaba sellado con cerraduras que requerían 3 códigos diferentes. Los guardias se turnaban fuera de su puerta sin solaparse nunca. Pensaba que estaba a salvo. Durante la primera semana no pasó nada. El emperador se permitió relajarse un poco. Quizás la fortaleza era realmente segura. Quizás ni siquiera Baba Yaga pudiera alcanzarlo allí. Celebró una reunión con el resto de sus mandos militares. Estaban planeando su respuesta. ¿Cómo reconstruir? ¿Cómo mostrar fuerza? ¿Cómo demostrar que el dominio seguía teniendo el control? Esa noche, el jefe de la guardia del palacio desapareció. El comandante Felgoro era un veterano de 100 batallas. Había salvado personalmente la vida del emperador en 2 ocasiones. Era leal más allá de toda duda. Se acostó en sus aposentos dentro del palacio. Por la mañana ya había desaparecido. Su habitación no mostraba signos de lucha. Su arma seguía en su funda. Su uniforme seguía en el armario. Pero el comandante Felgore había desaparecido. El palacio se cerró herméticamente. Se registraron todas las habitaciones. Se interrogó a todos los guardias. El emperador exigió respuestas. ¿Cómo podía alguien desaparecer del edificio más seguro de la galaxia? La investigación no encontró nada. No había pruebas de teletransportación.
No había señales de pasadizos secretos. No había indicios de cómo alguien pudiera haber entrado o salido. El comandante Felgor simplemente había desaparecido. 3 días después, se encontró su cuerpo. Lo habían colocado en el trono del emperador en mitad de la noche. La sala del trono fue sellada. Los guardias vigilaban todas las entradas. Las imágenes de seguridad no mostraban nada inusual. Sin embargo, de alguna manera alguien había transportado un cuerpo a través del palacio, pasando por múltiples controles de seguridad, sensores, guardias y cerraduras. Lo habían colocado en el trono y se habían marchado sin ser detectados. El mensaje era claro. Ningún lugar era seguro, ni siquiera aquí, ni siquiera en el corazón del poder del emperador. Baba Yaga estaba dentro de la fortaleza. Quizás siempre habían estado dentro. Quizás llevaban años esperando allí. El emperador dejó de dormir. Usaba estimulantes para mantenerse despierto. Dejó de confiar en sus guardias. Empezó a llevar armadura personal en todo momento. Siempre llevaba un arma consigo. Cada noche se movía entre diferentes habitaciones. Pensaba que la imprevisibilidad lo mantendría a salvo. Se equivocaba. Su consejero jefe, Velos, le había servido durante 20 años. Velkos había estado allí desde el principio, cuando el emperador era solo un general que luchaba por el trono. Cuando había unificado el dominio a través de la sangre y la conquista, había sido su amigo más cercano, su confidente más confiable, la única persona en la que el emperador todavía creía de verdad. Una noche, el emperador se reunió con Velos en una habitación segura. Solo ellos dos. Estaban discutiendo planes de evacuación. Quizás era hora de abandonar el palacio. Quizás deberían trasladarse a una base secreta en algún lugar donde Baba Yaga no pudiera encontrarlos. Belkos escuchó atentamente. Luego habló. Eso no funcionará, mi señor. Ya saben a dónde irá. Lo saben desde hace meses. Tienen gente esperando en todos los lugares seguros que ha preparado. No hay ningún lugar donde pueda esconderse que ellos no hayan infiltrado ya. El emperador lo miró fijamente. ¿Cómo lo sabe? Belkos sonrió. No era una sonrisa cálida. Era la sonrisa de alguien que revelaba un secreto que había guardado durante demasiado tiempo porque yo se lo había contado, mi señor. Les he estado contando todo durante los últimos 20 años. ¿A dónde va? ¿Qué planea? ¿En quién confía? Cada decisión que ha tomado, cada orden que ha dado, lo sabían todo porque me aseguré de que lo supieran. El emperador buscó su arma. Belkos no se movió. Se limitó a seguir sonriendo. La mano del emperador se congeló. No podía desenfundar el arma. Su cuerpo no le obedecía. Belkos se levantó lentamente. Te preguntas por qué no puedes moverte. Es por la silla en la que estás sentado. El cojín ha sido tratado con un agente de contacto. Actúa a través de la piel. Lo has estado absorbiendo durante los últimos 10 minutos. A estas alturas ha llegado a tu sistema nervioso. Aún puedes pensar. Aún puede oír, pero no puede moverse. Todavía no. En unos 5 minutos recuperará el control. Pero para entonces, yo ya me habré ido. El emperador intentó hablar. Su voz no funcionaba. Belkos se dirigió hacia la puerta. Se detuvo y miró hacia atrás. Una vez me preguntó si recordaba de dónde venía. Le dije que había nacido en un mundo colonial del dominio. Era mentira. Nací en la Tierra. Mi verdadero nombre es Victor Koff. Llegué al dominio hace 35 años. Tenía 20 años. Pasé 15 años construyendo mi identidad, mi reputación, acercándome a ti. He estado esperando este momento durante 2 décadas. Los ojos del emperador se abrieron como platos. Felkos siguió hablando. Los 3 generales que ejecutaste, los conocía. Elena Bulov me enseñó estrategia en la academia. Sarah Chen fue mi mentora cuando me uní a los servicios de inteligencia. Amara Okafor aprobó mi asignación al dominio. Sabían dónde estaba, sabían lo que estaba haciendo, sabían los riesgos que estaba corriendo, y cuando los mataste, activaste a todos los agentes como yo en toda la galaxia. No mataste a 3 generales, liberaste cientos de pesadillas. Velos abrió la puerta. Los guardias estaban fuera, pero no reaccionaron. Les habían dicho que lo esperaran.
Les habían dicho que todo estaba bien, porque Velkos les había dado sus órdenes. Llevaba 20 años dando órdenes en este palacio. Todos confiaban en él. Una cosa más, mi señor. Se permitió que se llevara a cabo la ejecución. Los generales sabían que serían capturados. Sabían que los matarías. Ese era el plan. Porque necesitábamos que la galaxia viera lo que eres. Necesitábamos que tu propia gente te temiera. Necesitábamos darle a Baba Yaga una razón para activarse. Pensabas que estabas ganando. Pensabas que estabas demostrando tu fuerza. Estabas haciendo exactamente lo que queríamos que hicieras. Se marchó. La puerta se cerró. El emperador se quedó paralizado en su silla. 5 minutos más tarde, cuando recuperó la sensibilidad en el cuerpo, intentó pedir ayuda. Su dispositivo de comunicación no funcionaba. Lo habían desactivado. Se levantó y se dirigió a la puerta. Estaba cerrada con llave desde fuera. Golpeó la puerta. Nadie acudió. Los guardias de fuera habían desaparecido, reemplazados o reasignados por Velkos, por Víctor Klov, por Baba Yaga. Pasaron 3 horas antes de que alguien lo encontrara. Para entonces, Víctor había desaparecido. Se registró el palacio de arriba a abajo. No lo encontraron. Las cámaras de seguridad lo mostraron saliendo por la puerta principal. Los guardias le habían dejado pasar. No recordaban por qué. Análisis posteriores revelaron que habían sido drogados. Habían perdido los recuerdos de esa noche. El emperador convocó una reunión de emergencia. Les contó a sus consejeros restantes todo sobre Víctor, sobre la revelación, sobre lo profundamente que Baba Yaga se había infiltrado en el dominio. Los consejeros se miraron con miedo. Si el consejero más cercano del emperador era humano, ¿quién más podría serlo? ¿Cuántos más había? ¿Cuánto tiempo llevaban esperando? Comenzaron a investigar a todos los consejeros, a todos los guardias, a todos los sirvientes. Se volvieron a comprobar sus antecedentes, esta vez buscando específicamente inconsistencias. Encontraron a docenas de individuos sospechosos, personas cuyas historias eran demasiado perfectas, que habían aparecido en momentos oportunos, que se habían ido colocando poco a poco en puestos de autoridad menor. Todos ellos fueron arrestados e interrogados. La mayoría resultaron ser inocentes. Sus historiales perfectos eran solo cuestión de suerte. Su oportuna aparición era una coincidencia. Pero unos pocos, muy pocos, sonrieron cuando fueron arrestados. No opusieron resistencia. No negaron nada. Simplemente sonrieron como si supieran un secreto, como si hubieran logrado lo que habían venido a hacer. Y cuando fueron interrogados, no dijeron nada, ni una palabra, solo esa sonrisa cómplice. El emperador se dio cuenta de la verdad. No importaba si capturaban a estos agentes, no importaba si encontraban a todos. El daño ya estaba hecho. Durante décadas los humanos habían estado observando, aprendiendo, registrando. Sabían todo sobre el dominio, todos los secretos, todas las debilidades, todos los detalles ocultos. Y ahora estaban utilizando ese conocimiento. No para conquistar, destruir o romper el dominio desde dentro. Esa noche, solo en su cámara sellada, el emperador comprendió algo. No había estado luchando una guerra. Había estado jugando un juego que los humanos habían comenzado décadas antes de que él supiera siquiera que existían. Un juego en el que cada movimiento se planificaba con generaciones de antelación, donde la paciencia era un arma, donde esperar era la victoria y él ya había perdido. En el momento en que ordenó la ejecución de aquellas 3 mujeres, el juego había terminado. Todo lo que vino después fue solo un lento colapso, la consecuencia inevitable, el precio de subestimar a la humanidad, el precio de enfadar a la abuela. 2 años después del inicio de la guerra, el Consejo Galáctico comenzó a resquebrajarse. El daño económico era catastrófico. Los asaltantes humanos habían destruido el 30% de todas las rutas comerciales. Las colonias que habían prosperado durante siglos ahora luchaban por conseguir suministros básicos. Especies que habían vivido en paz durante milenios ahora temían los ataques desde las sombras. Peor aún, el propio Consejo estaba dividido. Varias especies comenzaron a cuestionar el liderazgo de la Heike. Se suponía que la guerra sería rápida,
una simple operación de contención. En cambio, se había convertido en una pesadilla que consumía recursos y vidas, sin un final a la vista. La República Valeriana fue la primera en romper filas. Eran una especie menor, comerciantes pacíficos que nunca habían querido la guerra en primer lugar. Su representante, el embajador Krell, realizó una transmisión secreta a las fuerzas humanas. Su especie no se parecía mucho a los humanos, pero su voz transmitía el mismo cansancio que provenía de 2 años de violencia sin sentido. Aquí el embajador Krell de la República Valeriana, transmitiendo por canales encriptados a cualquier receptor humano. Deseamos discutir la paz, no la rendición, ni las demandas, solo la paz. Esta guerra no sirve a nadie excepto a los Hati. Creemos que se construyó sobre mentiras. Queremos que cesen las matanzas. El mensaje llegó al almirante Okonkwo en cuestión de horas. Sentada en su centro de mando, más envejecida y cansada que hace 2 años, la guerra envejece a todo el mundo, incluso a los vencedores. Leyó el mensaje con atención. ¿Es una trampa?, preguntó su oficial de inteligencia. Es posible, respondió Sarah. Pero aunque lo sea, debemos responder. El Consejo se está fracturando. Eso es lo que queríamos. Abre un canal seguro, grabó una respuesta. Embajador Krell, soy la almirante Sarah Okonkwo. Hemos recibido su mensaje. Estamos dispuestos a discutir la paz. Pero primero, responda a una pregunta. ¿Por qué votó realmente el Consejo a favor de nuestra cuarentena? ¿A qué temían los Haik? La respuesta llegó rápidamente. La cara de Krell apareció en la pantalla. Parecía nervioso pero decidido. Almirante, debe comprenderlo. Los Yatek han controlado el Consejo durante 3000 años. Mantuvieron el poder mediante una gestión cuidadosa de las especies a las que se les permitía avanzar. Cuando la humanidad se unió, avanzaron demasiado rápido. Hicieron demasiadas preguntas. Hicieron amigos con demasiada facilidad. El Ashki temía que acabaran desafiando su control, así que fabricaron una crisis. Nos convencieron de que eran peligrosos. Les creímos. Fuimos unos necios. Sarah sintió una fría ira apoderarse de su pecho. Así que toda esta guerra era por el poder, no por la seguridad, no por el orden, solo por el poder. Sí, admitió Krell, y ahora el Yi se está preparando algo terrible. Planean desplegar su antigua flota apocalíptica, buques de guerra automatizados que han protegido su imperio durante milenios. Pretenden enviarlos a la Tierra para destruir completamente su mundo natal. Almirante, debe prepararse. Cuando esos barcos se activen, nada los detendrá. El canal se cerró. Sarah se quedó sentada en silencio durante un largo rato. Luego activó su red de mando. Póngame con el embajador Chen y prepare todas las naves para su regreso inmediato a la Tierra. Tenemos un problema. Mientras tanto, Marcus Chen había estado ocupado. Aunque el Consejo lo creía muerto, en realidad había estado viajando por el espacio neutral, recopilando pruebas. Durante 2 años, había recopilado comunicaciones, interceptado mensajes y grabado conversaciones. Todo ello demostraba la conspiración del JET. Ahora estaba listo para compartirlo con la galaxia. Hackeó la principal red de transmisión galáctica. De repente, todas las pantallas del espacio del Consejo mostraron su rostro. Parecía más viejo y más duro que antes, pero sus ojos ardían con determinación. Gente de la galaxia, soy Marcus Chen, ex embajador humano ante el Consejo Galáctico. Durante 2 años han visto esta guerra. Les han dicho que la humanidad es una amenaza. Les han dicho que debemos ser contenidos. Estoy aquí para mostrarles la verdad. Comenzó a reproducir las grabaciones. Funcionarios jaticos discutiendo cómo manipular la votación del Consejo. Comunicaciones que mostraban que habían falsificado pruebas sobre la agresión humana. Planes para utilizar la guerra para consolidar su control sobre otras especies. Mensaje tras mensaje, todos demostrando lo mismo. La guerra era una mentira. El Hex temía a la humanidad no porque fuéramos peligrosos, sino porque éramos competencia. Desafiábamos su monopolio del poder, así que fabricaron esta guerra. Os convencieron para que les ayudaseis a eliminarnos. ¿Cuántos de los vuestros han muerto por sus mentiras? La emisión causó el caos en el Consejo.
Las especies exigían respuestas. La República Valeriana se retiró formalmente de la guerra. En cuestión de días, otras 11 especies hicieron lo mismo. Otras 15 exigieron negociaciones de paz inmediatas. Los Yaik intentaron negarlo todo, pero las pruebas eran abrumadoras. Desde la Tierra, el almirante Okongo transmitió las condiciones de paz de la humanidad. Queremos el reconocimiento de nuestra soberanía. Queremos reparaciones por los daños causados a nuestras colonias. Queremos una comisión de la verdad que investigue cómo comenzó esta guerra. Y queremos que los líderes jaticos se enfrenten a la justicia por sus crímenes. Acepten estas condiciones y la guerra terminará hoy. Muchas especies querían aceptar. La guerra había costado demasiado. Habían muerto demasiados. Se había destruido demasiado. Pero los Yaik se negaron. Su canciller, consumido por la rabia y la desesperación, tomó una decisión fatídica. Si no podemos tener el control, entonces nadie lo tendrá, declaró a su consejo interno. Activad la flota eterna. Enviadla a la tierra. La humanidad será destruida y las demás especies recordarán el precio de desafiarnos. En lo profundo del espacio Hatik, unas antiguas instalaciones cobraron vida. La flota eterna se había construido hacía miles de años como el arma definitiva. 100.000 naves de guerra automatizadas, cada una más poderosa que cualquier otra que pudiera construir la galaxia moderna. Habían sido programadas con un único propósito: eliminar cualquier especie designada como una amenaza existencial. El Case las activó y las dirigió hacia la Tierra. Las antiguas naves se movían con un propósito terrible. No se detendrían, no negociarían, no descansarían hasta que todos los humanos estuvieran muertos y la Tierra fuera cenizas. Cuando la almirante Okonkwo recibió la noticia, se le heló la sangre. ¿Cuánto tardarán en llegar a la Tierra? 72 horas, almirante. Se mueven más rápido que cualquier cosa que tengamos. Y según la inteligencia, están completamente automatizados. No hay tripulaciones con las que negociar, ni comandantes a los que convencer, solo máquinas programadas para matar. Sara miró a su personal. Vio miedo en sus ojos. Habían luchado tan duro, habían ganado tanto. Y ahora, en el momento de la paz potencial, todo estaba a punto de terminar. Emita una orden de retirada, ordenó. Todas las naves humanas de la galaxia, todos los aliados que respondan a la llamada. Traedlos a todos a casa. Si la Tierra va a morir, haremos que sea la victoria más cara de la historia galáctica. Haremos que recuerden a la humanidad para siempre. Enviad el mensaje por todos los canales. La Tierra necesita a sus hijos. Volved a casa. Por toda la galaxia, las naves humanas recibieron la orden. Abandonaron sus misiones, dejaron sus colonias, se dirigieron hacia casa. Las naves semilla dispersas por 10.000 sistemas comenzaron el largo viaje de regreso. Junto a ellas venían sus aliados. Los Crash, los Velm, los Door, incluso algunas especies del Consejo que se habían rebelado en secreto contra la guerra. Volvían a casa, no para rendirse, ni para esconderse, sino para plantar cara. La Tierra había sido la cuna de la humanidad, ahora sería su fortaleza. Los Sothic querían destruir el mundo natal. Los humanos les demostrarían que destruir la Tierra significaba pasar por encima de todos los humanos vivos, y ese era un precio que ni siquiera una antigua flota apocalíptica podría pagar. La sala del trono estaba en silencio. El emperador Thraxul llevaba 3 días sentado en su trono. No dormía, no comía, solo esperaba. Los guardias habían intentado entrar. Él les había ordenado que se marcharan. Esto era entre él y Baba Yaga. Así es como terminaría. A la 4ª mañana, algo cambió. El emperador lo sintió antes de verlo. Una presencia. Había alguien en la sala con él. Llevaba 3 días solo. Las puertas estaban cerradas con llave. El sistema de seguridad no mostraba ninguna intrusión, pero había alguien allí. Podía sentirlo. Una figura salió de detrás de una columna, una anciana humana. Se movía lentamente, apoyándose en un bastón. Tenía el pelo blanco. Su rostro estaba arrugado por la edad. Llevaba ropa sencilla. Nada amenazante, nada militar. Solo una anciana, pero sus ojos,
Sus ojos eran fríos y penetrantes y llenos de determinación. El emperador la miró fijamente. No buscó su arma. ¿De qué serviría? Si ella había llegado tan lejos, él ya estaba muerto, solo que aún no lo sabía. Encontró su voz, Baba Yaga. La mujer sonrió. No era una sonrisa cruel, solo cansada. Se acercó. El emperador no se inmutó. Ella se detuvo a unos metros de su trono. Cuando habló, su voz era suave, amable, incluso como la de una abuela hablando con un niño. Mi nombre es Katarina Volkov. Elena era mi nieta. Yo misma la entrené. Desde que pudo caminar, le enseñé todo lo que sabía. Estrategia, táctica, paciencia, sacrificio. Era la mejor de nosotros. Y tú la mataste. El emperador no dijo nada. Katarina continuó. Sarah Chen fue mi alumna hace 40 años. Le enseñé a pensar como el enemigo, a predecir sus movimientos, a ir 3 pasos por delante. Aprendió bien. Se convirtió en una estratega mejor que yo. Y tú la mataste. Se acercó más. El emperador podía ver ahora la tristeza en sus ojos, y la ira y algo más, determinación. Amara Okaor, servimos juntos en las primeras guerras. Antes incluso de que la humanidad abandonara la tierra, ella me salvó la vida 2 veces. Yo le salvé la suya 3 veces. Nos prometimos que si uno de nosotros moría, el otro haría que eso significara algo. Se aseguraría de que el enemigo lo entendiera. Y tú la mataste. El emperador finalmente habló. Su voz sonaba enferma al principio. ¿Por qué me hiciste ver morir a todos los demás? Katarina volvió a sonreír, esa sonrisa cansada y triste, porque necesitabas entender, necesitabas sentir lo que ellos sentían, el miedo, el aislamiento, la certeza de que la muerte se acercaba y nada podía detenerla. Necesitabas saber que cada persona que moría era culpa tuya, cada nave que desaparecía, cada oficial que enloquecía. Todo ello porque tomaste una decisión. Decidiste ejecutar a 3 mujeres que ya se habían rendido, que eran tus prisioneras y merecían ser tratadas con honor. Elegiste la crueldad. Decidiste dar ejemplo con ellas. Así que nosotros dimos ejemplo contigo. El emperador bajó la mirada. Por primera vez en décadas, sintió algo parecido a la vergüenza. Cuando las maté, estaba mostrando fuerza, demostrando que el dominio no tolera la resistencia. Ese era mi deber como emperador. Katarina negó con la cabeza. Estabas mostrando arrogancia. Creías que habías ganado. Creías que la humanidad estaba destrozada. No entendías contra qué luchabas. Veías una especie joven con solo unos cientos de años en el espacio. Un territorio limitado. Una pequeña flota. Pensaste que éramos débiles, pero olvidaste hacer la pregunta más importante. ¿Qué pregunta? ¿Cómo sobrevivimos? La Tierra es un mundo mortal. Emperador. Nuestro planeta intentó matarnos durante millones de años. Depredadores, enfermedades, desastres naturales, glaciaciones. Deberíamos habernos extinguido una docena de veces. Pero no lo hicimos. Sobrevivimos. Nos adaptamos. Aprendimos a ser pacientes. Aprendimos a esperar. Aprendimos a planificar en generaciones en lugar de en años. Y lo más importante, aprendimos que cuando alguien hace daño a tu familia, no se perdona nunca. El emperador guardó silencio. Katarina continuó. Pensabas que Baba Yaga era un arma. No lo es. Es una promesa que la humanidad se hizo a sí misma hace siglos. Si nuestros líderes sufren daños, si nuestro pueblo es asesinado sin honor, si alguien comete el error de pensar que somos débiles, entonces se lo recordaremos. Les recordaremos lo que realmente somos. No somos diplomáticos, ni comerciantes, ni exploradores amistosos. Somos supervivientes. Somos cazadores. Somos la especie que salió del infierno y aprendió a prosperar. Y cuando nos hacéis daño, os devolvemos el daño por completo, sin piedad. Metió la mano en su abrigo. El emperador se tensó, pero ella solo sacó un pequeño dispositivo. Lo colocó en el suelo entre ellos. Era un proyector holográfico. Lo activó. Aparecieron 3 imágenes. Elena Bulov, Sarah Chen y Amara Okafor juntas, sonriendo. Lo sabían, dijo el emperador en voz baja. Sabían que morirían. Lo planearon, asintió Katarina. Se ofrecieron voluntarias. Teníamos otros planes,
otras formas de luchar contra vosotros. Pero ellas vieron el panorama general. Entendieron que a veces hay que mostrar a la galaxia quiénes sois realmente, no quiénes fingís ser, quiénes sois cuando alguien cruza la línea. Así que se dejaron capturar, soportaron la tortura, caminaron hacia su ejecución con dignidad porque sabían lo que vendría después. Sabían que Baba Yaga se activaría, sabían el precio que pagarías, y aceptaron sus propias muertes para asegurarse de que ese precio se pagara en su totalidad. El emperador miró el holograma. Las tres mujeres parecían felices y en paz, como si no tuvieran nada que lamentar. Pensó en su propio legado. Su imperio había desaparecido. Su nombre sería recordado como el del tonto que destruyó el dominio al subestimar a la humanidad. La historia no sería benévola con él. ¿Cómo lo harás?, preguntó. ¿Cómo moriré? Catarina cogió el proyector y lo apagó. Las imágenes desaparecieron, de la misma manera que murieron públicamente, ceremoniosamente, para que la galaxia pudiera verlo, para que todo el mundo lo entendiera. Pero hay una diferencia. Ellas murieron como heroínas. Tú morirás como una lección, una advertencia para cualquiera que piense en dañar a la humanidad, un recordatorio de que algunos errores no se pueden sobrevivir. Pulsó un botón en su bastón. Las puertas de la sala del trono se abrieron. Entraron figuras con uniformes oscuros, soldados humanos. Se movían con precisión, con determinación. Rodearon al emperador. Él no opuso resistencia. ¿De qué serviría? Esto se había decidido hacía meses. En el momento en que dio la orden de ejecutar a los generales, su destino quedó sellado. Los sacaron de la sala del trono, atravesaron el palacio, pasaron por las paredes donde antes se encontraban sus guardias, ahora vacías. Todos habían huido o se habían rendido. El palacio estaba en silencio, abandonado. Una tumba para un imperio que ya no existía. Afuera, en la misma plaza donde habían muerto los tres generales, esperaba una plataforma. Había cámaras instaladas, retransmitiendo a todos los mundos de la galaxia. Miles de millones de seres observaban cómo llevaban al emperador a la plataforma. La misma plataforma, las mismas cadenas, la misma posición en la que habían sido obligados a colocarse los generales. Un oficial humano leyó los cargos: crímenes de guerra, tortura, ejecución de prisioneros rendidos, crímenes contra seres sensibles. La lista era larga. El emperador no escuchaba. Miró a la multitud. Miles de seres de cientos de especies, todos observando, todos en silencio. Nadie vitoreaba su muerte. Solo presenciaban, grababan, recordaban. Catarina estaba cerca. Parecía vieja y cansada, como si hubiera llevado una pesada carga durante demasiado tiempo y finalmente la estuviera dejando. Cruzó la mirada con el emperador. Él quería decir algo, disculparse, explicar. Pero ¿qué podía decir? Había tomado su decisión. Esta era la consecuencia. El oficial terminó de leer. Dio un paso atrás. Un escuadrón de soldados levantó sus armas. El emperador cerró los ojos. Pensó en los tres generales, en cómo se habían mantenido allí, en cómo habían enfrentado la muerte sin quebrarse. Se preguntó si él podría hacer lo mismo. Lo dudaba, pero lo intentó. Mantuvo la espalda recta y la barbilla levantada. Si este era el final, al menos podía enfrentarlo con dignidad. Se dio la orden. Las armas dispararon. El emperador Traxel murió al instante. Su cuerpo cayó hacia adelante, igual que habían caído los generales. La retransmisión se emitió a todos los mundos. El mensaje era claro. Se había pagado el precio. Se había hecho justicia. El trabajo de Baba Yaga había terminado. Catarina observó cómo se llevaban el cuerpo. No sentía satisfacción ni alegría, solo agotamiento. Había pasado meses planeando esto, coordinando a cientos de agentes, supervisando cómo se completaba la lista. Ahora estaba hecho. Por fin podía descansar. Se alejó de la plataforma, de las cámaras, de la multitud que observaba. Encontró un rincón tranquilo. Sacó un pequeño dispositivo. El código de desactivación. Lo había llevado consigo durante meses, esperando este momento. Introdujo la secuencia. Por toda la galaxia se enviaron señales encriptadas. Retírense. Misión completada. Vuelvan a sus vidas normales. La abuela vuelve a dormir. Cientos de agentes de Baba Yaga recibieron la señal. En el espacio Dominion, en territorio neutral en la Tierra,
Dejaron lo que estaban haciendo. Retiraron su equipo. Destruyeron sus registros. Volvieron a ser comerciantes, diplomáticos y administradores. Volvieron a ser invisibles. Volvieron a esperar por si algún día se les necesitaba de nuevo. Se envió un mensaje a todos los gobiernos de la galaxia desde la Tierra. Sencillo, directo. La humanidad no inicia guerras, pero las termina. Recordad a los generales. Recordad lo que pasa cuando despertáis a la abuela. Que esta sea la última vez que tengamos que enseñar esta lección. La respuesta de otras potencias fue inmediata. Tratados de amistad, acuerdos comerciales, pactos de no agresión. Todos querían estar del lado de la humanidad. Todos querían dejar claro que respetaban la soberanía humana, respetaban las vidas humanas, respetaban a los líderes humanos. El recuerdo de los 3 generales y lo que siguió a sus muertes no se olvidaría. No durante generaciones.